Bueno, pues os decía que en primer lugar la protección de datos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Europea y por nuestro Tribunal Constitucional. En segundo lugar, permite un control de la persona sobre sus propios datos, garantizando el respeto de sus derechos y libertades en la sociedad digital. Es un valor diferencial de las empresas y factor de confianza para sus clientes. Y mejora la seguridad de la información objeto del tratamiento de las empresas, garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Aquí hacemos una pequeña recopilación de la legislación en materia de protección de datos a lo largo de la historia. El tema de la protección de datos no es muy antiguo. En España, pues la primera aparición del tema de protección de datos se puede relacionar con el artículo 18.4 de la Constitución española, en la que dice que la ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En 1992 apareció una primera legislación, una primera ley orgánica en materia de protección de datos, conocida como la LORTA, y en 1995 la Unión Europea emitió una directiva, que como sabéis las directivas no son de obligado cumplimiento, pero emitió una directiva con respecto a esta materia. En España, para adecuarnos o para cumplir las recomendaciones de esa directiva, en 1999 apareció la Ley Orgánica de Protección de Datos, la tan conocida como 15.1999, que sigue apareciendo todavía en muchos avisos de muchas páginas web, muchos cartelitos que vemos por ahí en zonas videovigiladas, aparece todavía la ley esta, pero vamos, está derogada. En 2016 la Unión Europea, para integrar las legislaciones de todos los países, que ya cada uno se estaba dispersando y legislando de aquella manera, decidió esta vez, en vez de una directiva, hacer un reglamento europeo que es de obligado cumplimiento, y en 2016 se publicó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que empezó a aplicarse en mayo del 2018. Y a finales del 2018, para armonizar ese reglamento europeo a la legislación española, se ha publicado una nueva ley orgánica de protección de datos, que es la que está ahora en vigor. Se publicó el día 5 de diciembre del mismo año, del 2018. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con la legislación en materia de protección de datos? Cuando pues una empresa, si no cumple con la legislación en materia de protección de datos, pues en primer lugar va a sufrir unas consecuencias legales. El incumplimiento de la legislación en materia de protección de datos se puede derivar también una responsabilidad penal, se puede derivar una responsabilidad civil, se puede derivar una responsabilidad ante la autoridad laboral, también puede haber responsabilidades deontológicas, ¿vale? Aquí os ilustro pues, con una noticia pues de alguien de una empresa, en esta pues de las grandes empresas eléctricas. También no cabe duda que tiene consecuencias económicas el que a una empresa la sancionen en materia de protección de datos, va a tener un impacto económico en su cuenta de resultados. Las multas con el reglamento europeo han crecido sustancialmente y hay que tenerlo en cuenta. Eso puede hacer un buen agujero en la cuenta de resultados de cualquier empresa, ¿vale? Y por último, tiene unas consecuencias que no son menos importantes, que son las consecuencias reputacionales. Es decir, los daños en la imagen corporativa de la empresa. Cuando una empresa es sancionada en materia de protección de datos, va a aparecer en todos los periódicos digitales, los periódicos de papel, y va a aparecer por todos los sitios que ha sido sancionada, porque la Agencia Española de Protección de Datos publica todas las sanciones. Entonces, esto, además de tener consecuencias legales, además de tener consecuencias económicas, tiene estas que yo creo que no son menos importantes, que como son las consecuencias reputacionales. En este caso, en el que os pongo esa noticia, fue la cadena de productos electrónicos Worten, que le vendió a un cliente un disco duro que iba como que era nuevo, un disco duro, y lo habían estado utilizando antes en la oficina para guardar datos de carácter personal, con lo cual le cayó la tremenda una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora vamos a empezar a hablar de las novedades que trajo el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en primer lugar vamos a hablar del registro de actividades de tratamiento. Anteriormente a la aparición de la legislación en materia de protección de datos,
era necesario que todas las empresas acudieran al registro de la Agencia Española de Protección de Datos para inscribir sus ficheros. Por ejemplo, los organismos públicos, en este caso, por ejemplo, el colegio, había un proceso de inscripción distinto, pero también tenían que acudir al registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Eso a los que nos dedicaban a la protección de datos nos daba pistas de las empresas que cumplían o no cumplían porque era el primer requisito. Pero eso, por desgracia para nosotros, pues ha desaparecido y aparece una nueva obligación. Ahora, como contrapartida al registro de los ficheros en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, las empresas deben de elaborar un registro de actividades de tratamiento donde se detalle toda la información relativa a cada uno de los tratamientos de datos personales que realiza la empresa. Este pasa a ser un documento interno que solo lo tiene que tener la empresa a disposición del organismo de control. Cuando son organismos públicos hay algunas pautas de darle publicidad, pero vamos, en principio pasa a ser un documento interno que tenemos que tener a disposición del organismo de control, porque si tenemos una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos es el primer documento que nos van a requerir. Este documento pues hay que mantenerlo actualizado, ¿vale? Ahí aparece, os he puesto el registro, la Agencia Española de Protección de Datos, su registro de actividades de tratamiento, lo tienen publicado en la página web. Pues ahí hay una parte del registro de actividades de tratamiento de la Agencia Española de Protección de Datos. También hay novedades en materia de información. Y aquí es muy importante que los interesados entiendan perfectamente qué va a hacerse con la información personal que se les pida. Es decir, cuando recabamos datos de carácter personal tenemos que informar perfectamente a los usuarios afectados para qué hemos recogido esos datos, con qué finalidad lo hemos recogido, si vamos a hacer cesiones de esos datos, cuánto tiempo lo vamos a guardar, cómo puede ejercer sus derechos. Es decir, hay que darle información de qué vamos a hacer con sus datos, ¿vale? Esa información se debe de ofrecer en un lenguaje sencillo y con unas opciones claras, que le permitan al usuario siempre decidir qué va a hacer con sus datos de carácter personal. Es decir, que pueda decidir para qué vamos a utilizar sus datos y para qué no vamos a utilizar los datos, ¿vale? Esa información la prestaremos en los formularios de recogida de datos, en las facturas, en los pies de correo electrónico, en la información para los trabajadores, ahí prestaremos. La Agencia Española de Protección de Datos, en combinación con las agencias vascas y catalanas que tienen transferidas competencias en materia de protección de datos, pues elaboró una guía que se puede descargar de la página web de la agencia, una guía para el cumplimiento del deber de informar. Luego también hay novedades respecto a las páginas web. En las páginas web, normalmente cuando navegamos en una página web, nos inscribimos en un formulario de contacto, compramos algo, normalmente siempre nos piden en algún sitio que cliquemos que hemos leído y aceptamos la política de privacidad. ¿Vale? Pues con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos, que esas páginas, esas políticas de privacidad cargadas de tecnicismo, pues debemos de evitar y emitir la información en un lenguaje claro y sencillo, que cualquier persona lo pueda entender, incluso cualquier persona que no tenga ni idea de protección de datos. Por eso se deben evitar aludir a artículos o a leyes, ¿vale? Eso es lo que os comentaba, que tiene que ser la información clara, sencilla y accesible. Y luego hay una novedad que ha aparecido ahora con una nueva guía del uso de cookies que emitió la Agencia Española de Protección de Datos en noviembre del año pasado, y que nos obliga a todos los que tenemos páginas web a que desde la propia página web permitamos al usuario configurar estas cookies. Es decir, antes se ponía un aviso y se le avisaba al usuario que dependiendo del navegador que utilizara, podía ir al navegador y configurar estas cookies. Ahora, esta configuración de cookies hay que hacerla al usuario desde la propia web. Yo os pongo un ejemplo de cómo aparece en nuestra web el aviso de cookie y veréis que aparece un botoncito en el que le permitimos configurar esas cookies. Y pasamos a la pantalla de configuración y veis que únicamente por defecto están
instaladas las cookies, que son técnicas necesarias para que la página web funcione. El resto de cookies, como puede ser las cookies de análisis, las cookies de funcionalidad o personalización o las cookies de publicidad, están desactivadas y sería el propio usuario el que debiera de activarla o desactivarla a su antojo. Esto es muy importante, ya ha habido alguna sanción por este tipo, por no permitir configurar las cookies, y una sanción ejemplar, creo que a Vueling le cascaron 30.000 euros y a IKEA también la han sancionado porque su página web no permite configurar la cookie. Si alguno tiene página web, sabe que tiene que adaptar el aviso de cookie a esta exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos en cumplimiento con la legislación vigente. También cambia el tema de consentimiento. Con la legislación española del 99, en determinadas circunstancias estaba permitido el consentimiento tácito, es decir, podíamos en un mismo documento consentir muchas cosas a la vez, ¿vale? Con dar solo una firma al final de un documento, ahora el consentimiento tiene que ser explícito y para cada una de las posibilidades. Ya no se considera válido el consentimiento tácito. ¿Cómo podemos pedir el consentimiento? Pues el consentimiento tiene que ser una declaración o clara acción afirmativa por parte del interesado. Pues se puede pedir pues bien por una firma manuscrita o firma electrónica avanzada, cuando se pide para varias finalidades que marque para las finalidades que presta su consentimiento, si lo hacemos a través del medio electrónico con un botón de acepto, y si estamos recabando los datos del usuario a través de una conferencia, pues debemos de informarle y pedirle el consentimiento que quedará grabado junto con el resto de la llamada con los datos que le recogemos de datos de carácter personal. Este aspecto es importantísimo para la publicidad. La publicidad solo se puede enviar la publicidad a destinatarios que previamente hayan aceptado ese envío de publicidad. La publicidad no consentida no se puede enviar, ¿vale? Luego ya me diréis que recibís 40.000 publicidad todos los días que no os consta haberla consentido. Probablemente sí la habréis consentido, pero no hayáis dado cuenta. Pero la publicidad sin consentimiento no se puede enviar. Aparecen también los contratos de encargado de tratamiento, cambian con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Un encargado de tratamiento, por definición, es aquella persona a la cual cedemos datos de carácter personal para que nos preste un servicio. ¿Quién puede ser un encargado de tratamiento? Pues los ejemplos típicos de encargado de tratamiento son asesores fiscales, asesores laborales, empresas de prevención de riesgos, empresas que nos mantengan nuestro sistema informático, la empresa que nos tenga alojada nuestra página web, la empresa que nos mantenga nuestra página web, si utilizamos alguna aplicación para la gestión o para la contabilidad en la cual tengamos datos de carácter personal y la empresa que nos la mantenga la empresa que nos la mantenga con ocasión de ese propio mantenimiento pudiera tener acceso a datos de carácter personal, habría que redactar un contrato de encargo de tratamiento con ellos. Estos contratos de encargo de tratamiento, aunque ya aparecían en la legislación de 1999, el Reglamento Europeo exige nuevas condiciones en el desarrollo de estos contratos, con lo cual si los teníamos firmados, los tenemos que volver a firmar. Y el contrato que regula se llama el contrato de encargo de tratamiento, ¿vale? Y estos contratos tendrán que contener las nuevas particularidades recogidas en la normativa de protección de datos. Al igual que antes hablábamos para el consentimiento, para la elaboración de contratos de encargado de tratamiento, hay también una guía emitida por la Agencia Española de Protección de Datos con la Agencia Catalana y la Agencia Vasca de Protección de Datos. Aparece también el principio de responsabilidad proactiva, que se no aparecía en las legislaciones anteriores. ¿Qué significa esta responsabilidad proactiva? Pues este principio de responsabilidad proactiva, que aparece en numerosos artículos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, significa que la empresa, además de cumplir, o la organización, además de cumplir con la legislación, debe de probar
efectivamente que cumple con la normativa. Es decir, no basta con nunca haber recibido una sanción en materia de protección de datos para cumplir con la normativa. Es decir, hay que tener una actitud proactiva y hay que ir haciendo cosas para cumplirla, ¿vale? Es igual que cuando vamos conduciendo, no basta con que no nos sancionen conduciendo, sino que antes tenemos que tener un requisito, nos tenemos que sacar un carnet, si tenemos un coche tenemos que pasar una ITV, es decir, hay que hacer ciertas cosas. Pues en protección de datos es igual. Esta actitud proactiva significa que tenemos que estar en disposición de demostrar que cumplimos con la normativa. Respecto a las medidas de seguridad, en la legislación de 1999, que siempre vamos a recurrir mucho a la del 99, pues aparecían unas medidas de seguridad específicas en función del tipo de datos que estuviéramos tratando. Si podíamos tratar datos de bajo, de medio o de alto riesgo, y en función de esos datos la legislación nos decía taxativamente qué medidas de seguridad debíamos de aplicar. Estas medidas de seguridad taxativas han desaparecido y ahora es la empresa, la organización, en definitiva, el responsable del tratamiento, el que debe de topar las medidas de seguridad que estime necesarias para mantener la seguridad y las debe tomar en función a la actividad de tratamiento que realice, es decir, en función del riesgo que esté realizando. Así, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de riesgo un pequeño establecimiento comercial que una entidad financiera, debiendo adecuarse en cada caso las medidas de seguridad a nivel de riesgo. Las medidas de seguridad que guarda un banco no será igual que las medidas de seguridad que tenga que guardar una tienda de electrodomésticos. Las auditorías ya aparecían también en la antigua normativa. La antigua normativa preveía que se auditaran los sistemas de protección de datos cada 2 años, pero la nueva normativa nos indica que debe haber un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas organizativas, es decir, que cada cierto periodo de tiempo debemos revisar nuestras medidas de seguridad para ver que siguen siendo eficientes. La anterior legislación preveía que se hiciera al menos una vez cada 2 años y la nueva legislación no nos habla de ningún plazo específico, pero atendiendo a otro tipo de auditorías que podemos hacer, por ejemplo, sistemas de calidad, entendemos que estas auditorías de las medidas de seguridad deberían hacerse al menos una vez al año. Hay también una novedad que esta no aparecía en la legislación anterior y que cada día tiene más importancia, que son las violaciones de seguridad. ¿Qué es una violación de seguridad? También, en lugar de violación, en otros ámbitos o se le suele llamar también brechas de seguridad. ¿Qué es una brecha de seguridad? Pues una brecha de seguridad es cuando alguien accede a nuestro sistema de información sin estar autorizado a ello o perdemos información de nuestro sistema de información o esta información es alterada. ¿Vale? Por ejemplo, un ataque informático es una brecha o una violación de seguridad, o un robo que sufriéramos en nuestras instalaciones, que se llevaran documentos en los cuales hubiera datos de carácter personal. Vale, estas brechas de seguridad o violaciones de seguridad hay que comunicarlas obligatoriamente en un plazo de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo, la autoridad de control en España. Esa comunicación, además de hacerla a la Agencia Española de Protección de Datos, cuando esa pérdida de información o ese robo de información pudiera afectar a los derechos y libertades de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores, habría que informarle individualmente a cada uno de ellos. No sé si habréis recibido en alguna ocasión cuando a aquella empresa, nuestro gestor de correo electrónico o nuestro gestor de tarjetas de crédito sufre una violación de seguridad y nos envía a todos un correo electrónico diciendo, por ejemplo, que cambiemos nuestras claves, que han recibido un ataque informático. Pues eso es lo que prevé el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que cuando creamos que este robo de información pudiera afectar a los derechos y libertades de los usuarios, les tengamos que informar directamente a cada uno de ellos, ¿vale?
El plazo de comunicación de 72 horas es desde que desde que se detecta la brecha de seguridad. Si es un robo de información, un robo informático, probablemente tardemos tiempo en darnos cuenta, ¿vale? Tendríamos el plazo de 72 horas a partir de que nos demos cuenta. O de lo que aparecen también nuevos derechos. Con la antigua legislación en materia de protección de datos solo había 4 derechos, que eran los derechos ARCO, que era acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de esos datos. Por eso se conocían con el acrónimo de ARCO, pero con la entrada en vigor del Reglamento Europeo aparecen nuevos derechos, como es el derecho a la portabilidad, el derecho de supresión, más conocido como el derecho al olvido, porque principalmente se ejerce sobre motores de búsqueda. Este es el derecho que nos permite la legislación, por ejemplo, ejercer sobre Google para que borren cierta información que no sea verdadera o que no corresponda. También hay otros derechos, como el de limitación de tratamiento y alguno más. Especial atención aparece el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad da derecho al usuario afectado solicitar al responsable de tratamiento que los datos que tenga de él los traslade a otro responsable de tratamiento. Un caso muy típico de esto es, por ejemplo, si cambiamos de asesoría, el asesor que nos trata datos de carácter personal, pues esos datos de carácter personal, si contratamos con otra asesoría, podríamos solicitarle al asesor que portara esos datos al siguiente responsable del tratamiento o encargado del tratamiento. También hay nuevas novedades con el tema de videovigilancia, porque el Reglamento Europeo prevé que cuando se instalen sistemas de videovigilancia haya que informar a aquellos afectados, o sea, a todos, en el caso de cualquier empresa, pues a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes, de que ha instalado un sistema de videovigilancia y debe de poner en esa información cuál ha sido la finalidad que le ha llevado a instalar ese sistema de videovigilancia, ¿vale? En tal sentido hay que cambiar los carteles informativos. Ya os decía antes al principio que todavía yo seguía viendo en muchos locales videovigilados que sigue apareciendo una información que nos llama o nos lleva al cumplimiento de la legislación del 15.999, cuando esa está derogada por la Ley 3/2018, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces hay que cambiar los carteles informativos. Y algo muy importante que muchas empresas y muchas organizaciones lo obvian es que la legislación dice que a los trabajadores no basta con poner los carteles informativos, sino que hay que informarles individualmente por escrito. De tal manera que si no hemos informado individualmente por escrito y algún día queremos utilizar las imágenes captadas por nuestro sistema de videovigilancia en un proceso disciplinario, esta prueba no nos va a valer si no podemos demostrar que al empleado le hemos informado previamente por escrito. Se debe informar al empleado y en aquellos sitios donde haya representantes de los trabajadores se debe de informar también al representante de los trabajadores. En esa información pues habrá que decir también qué finalidad es la que tiene el sistema de videovigilancia, si es solo para seguridad de las instalaciones, pero si es para vigilarlo en su puesto de trabajo, pues también habrá que informarles de que vamos a utilizarla para vigilarles en su puesto de trabajo. Este es un cartelito que nosotros normalmente utilizamos y que veréis por ahí puesto en algún sitio. Otra novedad, que es lo que ha comentado al principio Fernando, es el delegado de protección de datos. Esta es una figura que no existía en la legislación antigua. El delegado de protección de datos es aquella persona que dentro de la organización controla o supervisa el tratamiento de datos de carácter personal y de cara a las reclamaciones que en materia de protección de datos pueda recibir el encargado de tratamiento, este delegado de protección de datos sería el que debiera atender a esas reclamaciones. El reglamento ponía 3 apartados donde tres apartados en que las organizaciones deberían de nombrar un delegado de protección de datos, pero es poco
es un poco abstracto. Y por tanto, en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 34, ya sí aparece una lista de tipología de empresas que sí deberán de tener un DPO designado. DPO es por las siglas en inglés, que es Data Protection Officer, y vamos, en castellano se suele conocer con las siglas DPD, que es Delegado de Protección de Datos, ¿vale? Por aquí ha comentado antes Fernando que los colegios profesionales tienen obligación de tener nombrado un delegado de protección de datos, y del colegio profesional, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, somos nosotros los delegados de protección de datos. Aparece también un nuevo régimen sancionador, como ya he dicho antes. La multa máxima en la anterior legislación era de 600.000 euros, y con la aparición del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la multa máxima son 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual global de la empresa, en caso de que esta cantidad sea superior a los 20 millones de euros. O sea, se aplicaría la mayor de las dos cantidades. Cuando decimos si es una empresa que presta servicios, como puede ser, por ejemplo, Google, pues este 4% se refiere a la facturación anual global de la empresa, no a lo que factura en España, ¿vale? Hay un cambio sustancial en empresas pequeñitas o no, pero en empresas grandes antes se permitían, entre comillas, la chulería de hacer muchas cosas en materia de protección de datos porque pagaban la sanción y punto, pero ahora ya la sanción empieza a costar un dinero, por lo que todas van cada día cediendo y van accediendo a cumplir con la legislación porque ya no es tan fácil pagar e incumplir. En cuanto a las inspecciones, el organismo regulador de la legislación en materia de protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, igual que la Agencia Española de Protección de Datos, pues depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Tiene atribuidas las mismas facultades que, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, en un servidor de inspección puede presentarse de oficio en nuestro domicilio y hacernos una inspección. Y tendríamos que facilitar la labor inspectora. Pero normalmente esto no ocurre, pues las inspecciones sectoriales o las inspecciones de oficio normalmente hacen inspecciones sectoriales. Se hace un plan bienal, trienal o cuatrienal, y ahí se establecen los sectores que van a ser inspeccionados. Normalmente las inspecciones vienen a instancias de parte, por clientes insatisfechos, empleados insatisfechos, usuarios de nuestros servicios insatisfechos. Y de ahí os facilito un dato que en el 2018, que era el último dato publicado por la Agencia Española de Protección de Datos, se habían recibido 14.146 denuncias y reclamaciones en la propia agencia. Aquí hay una nota de un periódico, es una nota de Europa Press, que recoge ese número de sanciones en 2018, y a la vez nos avisa que había aumentado un 33% sobre las denuncias y reclamaciones del año inmediatamente anterior, que fue el 2017. La propia agencia, en su informe del año 2018, ya refleja este incremento. Como veis, ahí en el 2017 hubo 10.561 denuncias y reclamaciones, y en el 2017 y en el 2018 se incrementaron a 14.146, lo cual supone un incremento de un 33%. Luego os vamos a dar alguna cifra del tema de protección de datos relacionados con el Big Data. Aquí tenemos reflejada una noticia del 2018 del País, en el que decía que se calculaba que la humanidad ha generado en los últimos 5 años un 90% de la información de toda la historia. O sea, de toda la historia mundial, en los últimos 5 años ya se había generado un 90%. Como esto lleva un crecimiento exponencial, si esa noticia fuera a día de hoy, probablemente hubiéramos ya duplicado en los últimos 5 años toda la información que se hubiera generado a lo largo de la historia de la humanidad.
Y no lo importante es la cantidad de datos que se están manejando, sino también cómo ha crecido vertiginosamente las posibilidades de interconectarlos, porque ya no está en la gran cantidad de datos que las empresas tienen de nosotros, sino la posibilidad de que tienen de interconectarlo y de compararlo. Aquí os pongo una noticia, esta también es una noticia del 3 de marzo, en la que dice que la era del algoritmo ha llegado y sus datos son un tesoro. Las empresas que no asuman la protección de sus datos de carácter personal, entiendo que van a tener un problema porque cada día hay más ataques informáticos y más ataques de ransomware para robar datos de carácter personal. Los datos son un activo muy importante. Hay incluso quien dice expertos que los datos de carácter personal son el petróleo del siglo XXI. También hablamos en la cifra, en las violaciones de seguridad. En el 2017, la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad nos indicó que se habían robado 254 millones de registros de clientes de las empresas. Probablemente, si con el incremento exponencial que están teniendo las violaciones de seguridad, si eso lo trasladamos a día de hoy, pues ampliamente superaríamos o duplicaríamos esa cifra. Respecto a las violaciones de seguridad, al principio del estado de alarma, parece que empezó a la gente a decir o empezó a correrse la idea de que con el estado de alarma se suspendía la obligación de notificar las violaciones de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bien, hay que desmentirlo y la propia Agencia Española de Protección de Datos emitió un comunicado en este sentido. Es decir, si sufrimos una violación de seguridad, 72 horas para comunicarlo desde que la detectemos. No se ha suprimido esa obligación. Y luego ya os pongo, por último, pues una noticia sobre las sanciones que España ha impuesto desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el que dice que la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad europea que más sanciones impone. Más sanciones impone el número de sanciones, no en cuantía. Ahí, como veremos, no sé si lo veis, los números son a lo mejor demasiado pequeños, pero bueno, España, desde la imposición, desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo, esta noticia de febrero, hasta febrero del 2020, había impuesto 53 sanciones y eso le había supuesto una recaudación de 1.881.000 euros. La que tiene el récord de recaudación es Alemania, que con tan solo 19 sanciones ha recaudado 25 millones de euros. Sabemos que los alemanes no se andan con chiquitas y dan unos buenos estacazos con las sanciones en materia de protección de datos. Bueno, y en principio esta era la primera parte de la exposición y ahora la segunda parte es lo que va más centrado a partir de que comenzó esta pandemia. Han surgido nuevos riesgos en el tema de la protección de datos en las empresas. Hay mucho más riesgo, pero tampoco, por no extendernos mucho, que yo creo que ya nos extendemos bastante, nos vamos a centrar en 3 tipos de riesgos. Uno es el teletrabajo, otro son las videollamadas y otro de especial actualidad es el tratamiento de datos de salud de los empleados o clientes. Bueno, respecto al teletrabajo, sabemos que cuando teletrabajamos, el contexto del teletrabajo plantea unos escenarios de riesgo en materia de protección de datos personales que deben de ser gestionados adecuadamente por el responsable del tratamiento para evitar la comisión de infracciones normativas. ¿Vale? Aquí recordamos lo que dice el artículo 32.1 del Reglamento Europeo, que habla de las medidas de seguridad. Ahí está transcrito literalmente, pero bueno, lo que viene a decir es que los responsables y los encargados de tratamiento, o sea, las organizaciones, las empresas, deben de tomar las medidas de seguridad que estimen necesarias en función del estado de la tecnología y del coste de su aplicación para mantener la
para mantener la integridad de los datos que trata. Y esto iría en el sentido de mantener la integridad de los datos, iría en el sentido de no tener brecha de seguridad, es decir, que no haya acceso por parte de terceros no autorizados a nuestro sistema de información, que no perdamos información o que ésta no sea alterada. Por tanto, el responsable de tratamiento de la empresa, para minimizar esos riesgos, para gestionar esos riesgos, debe tomar una serie de medidas, entre las que hemos destacado la siguiente. Pues debe establecer unas normas de uso de los programas y soporte y equipos de la empresa, es decir, informar al personal de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer cuando trate datos de carácter personal. Si ahora se da habitualmente en el teletrabajo que los empleados están trabajando en sus casas y algunos están utilizando sus propios equipos, pues también hay que informarle al trabajador qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer en sus equipos, qué información puede tratar en esos equipos o qué información puede guardar en esos equipos y qué otra información no puede guardar en esos equipos. Y luego, más que nunca, ya es conveniente hacerlo siempre, pero en esta situación mucho más es firmar un documento de confidencialidad con el trabajador. Además, se deben de elegir soluciones y prestadores de servicios fiables y con garantías. Se debe restringir el acceso a la información de tal manera que el empleado solo acceda a la información a la que le sea necesaria para prestar el servicio o para hacer el teletrabajo que esté haciendo. Es decir, que aquí esto es en aplicación del principio de la legislación en protección de datos, el principio de minimización de datos. Es decir, que solo los usuarios tengan acceso a aquellos datos que son necesarios para la prestación de su trabajo. Y luego debemos monitorizar los accesos realizados a la red corporativa del exterior para detectar si hay ataques a esa red desde usuarios que no estén autorizados. Aquí hay una noticia también en cuanto a esto, que nos dice un experto en ciberseguridad, pues dice que la mayoría de las empresas están expuestas a hackers, sus protecciones son de hace 10 años. Hay poca sensibilidad en el mundo empresarial acerca de la ciberseguridad y se están recibiendo muchísimos ataques. Vuelvo a recordar aquí el tema de que es necesario cuando recibimos un ciberataque, una violación de seguridad, comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? El plazo de 72 horas. Pasamos al segundo escenario de riesgo, que son las videollamadas. Cuando realizamos videollamadas, podemos exponer o presentar dentro de esa videollamada información delicada y confidencial de nuestras empresas, como pueden ser la información de clientes, de proveedores, información de productos, datos económicos, novedades o innovaciones de productos que podrían estar expuestas a las siguientes amenazas. Hay unas amenazas que son inherentes a las redes inalámbricas o Internet. Ya sabemos que la Internet algunas veces o la mayor parte de las veces, si no tomamos las precauciones debidas, puede ser muy insegura. También hay otros riesgos que son inherentes a que no sabemos configurar adecuadamente las sesiones de videoconferencia o aquellas que están asociadas por las propias carencias de seguridad de las propias herramientas que utilicemos para esas videoconferencias. Para garantizar una seguridad mínima os hacemos una serie de recomendaciones, de tal manera que cuando hagamos videollamadas no establezcamos comunicaciones con desconocidos, que añadamos solamente a contactos conocidos, que utilicemos perfiles de usuario con autenticación mediante contraseñas seguras, que mantengamos el software actualizado de los sistemas de videoconferencia, que deshabilitemos la compartición de escritorio por defecto, deshabilitar la recepción de vídeo por defecto, cubrir la cámara cuando el sistema no esté en uso, apagar o silenciar los micrófonos cuando el sistema no esté en uso y concienciar y formar al usuario sobre la necesidad de aplicar precauciones de seguridad, o sea, dar formación a los usuarios. Hay otras dos medidas de seguridad que creemos que también sería conveniente aplicarlas, que son cifrar por defecto a todas las comunicaciones, es decir, utilizando el protocolo SSL para establecer un canal seguro. Y otra es que si utilizamos o si tenemos contratado el servicio con un proveedor externo, asegurarnos de que cumpla con todos los requisitos legales y de seguridad para que nuestras conferencias sean seguras.
Aquí os pongo como práctico pues otra imagen de otro artículo de un periódico en el que se analizaban la seguridad de las aplicaciones de videollamadas. Estos días habréis tenido acceso a muchísima información acerca de si una herramientas para hacer videollamadas son más seguras, otras menos seguras. Bueno, pues en principio siempre debemos optar por opciones que sean de pago. Las opciones que son de gratuitas, pues todo lo que es gratis es por algo y normalmente mientras más gratuita es una opción, más cederemos de nuestra intimidad. Y ya por último pasamos al último escenario de riesgo de los tres que queríamos tocar en esta masterclass, que también está muy en vigor y que es el tratamiento de datos de salud de los empleados o de los clientes. Con la paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social, está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios. Entre estas medidas se está incluyendo aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos la toma de temperatura a las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercio, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos. La más extendida está la toma de la temperatura, es la más extendida porque es la más económica y la más fácil de hacer. Pero en este sentido nos encontramos en dos situaciones diferentes. Una con los clientes, una con nuestros empleados y otra con los propios clientes o los usuarios de nuestras instalaciones. Partimos de la base de que la toma de temperatura, las autoridades sanitarias todavía no se han manifestado que sea un criterio muy fiable para detectar quién tiene el COVID o quién puede transmitir el COVID. O sea, las autoridades sanitarias no se han pronunciado todavía en este sentido. O sea que partiendo de que no hay criterio en este sentido en las autoridades sanitarias con respecto a los empleados y buscando la legalidad de esta toma de temperatura a los empleados para permitirle o no permitirle el acceso a nuestro centro de trabajo, podríamos buscar la base jurídica en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo, es decir, la aplicación de las leyes de prevención de riesgos laborales. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento. Los datos de salud son datos sensibles. Los datos sensibles, por definición, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, no se pueden tratar sin consentimiento previo del usuario o interesado. Hay determinadas exenciones de obtener ese consentimiento, como podría ser un interés vital del usuario afectado, pero aquí podríamos buscar esa legalidad en el cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales. Y entonces el empresario parece ser que con ese argumento podía tomar la temperatura a los trabajadores. La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido una nota con una pregunta frecuente acerca de este tema, ¿vale? Otro caso muy distinto es el de los clientes. Aquí ya no podemos, como las autoridades sanitarias tampoco han dicho nada, otra cosa que las autoridades sanitarias hubieran dicho que un criterio para el acceso a un local sería que no alcanzara cierta temperatura, pero como eso no lo han dicho, ni hay ninguna norma al respecto, no nos podemos amparar en eso. Entonces, en el caso del cliente es mucho más complicado buscar una base legitimadora del tratamiento, ya que el consentimiento no se puede utilizar, ¿vale? No se puede utilizar el consentimiento porque los clientes no pueden negarse a que les tomemos la temperatura. Si yo quiero acceder a un local y están tomando la temperatura, si me niego a hacer la prueba, no puedo acceder al local, con lo cual ese consentimiento no sería libre. Si quiero acceder, pues me tengo que dejar hacer la prueba. Entonces ese consentimiento no es libre. Como para tratar datos de salud se necesita consentimiento previo, pues ahí consentimiento no tenemos.
Algunos argumentan en que cabe la posibilidad de utilizar el interés legítimo del empresario. O sea, el empresario puede tener un interés en que sus empleados no se contaminen con el COVID o que no entren clientes para que pudieran contaminar el COVID. Pero es que el interés legítimo no es ninguna de las cláusulas de excepción que nos lleva a pedir el consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal. Entonces, si no hay consentimiento no los podemos tratar y tampoco podemos argumentar este interés legítimo. Con lo cual nos lleva a pensar o a hacernos esta cuestión. ¿Esto es legal? ¿Es legal tomar la temperatura a los clientes para que accedan, permitirle o no permitirle el acceso a nuestras instalaciones, a los clientes o a los proveedores? Pues no hay ninguna regulación específica. Lo que ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos es que le preocupa la identificación del posible infectado en directo. Es decir, si tú das la temperatura que al que te la está tomando cree que puede ser portador del COVID-19 o que puedes tener la enfermedad y te aparta adelantado, te niega la entrada, estaría divulgando un posible dato de salud ante terceros, ¿vale? Una eventual denegación del acceso a un centro comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo, que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considera no revelante y sobre todo que puede haber sido contagiada por el virus. Aquí en las palabras que emite la Agencia Española de Protección de Datos advierten y recomiendan, pero no llevan ninguna carga reguladora. Ahora mismo hay un debate entre juristas. Es un gran tema de la protección de datos ahora mismo. Y cabe hacernos esta pregunta. ¿Qué preferimos, privacidad o seguridad? ¿Preferimos ser más seguros o preferimos preservar nuestra privacidad? Yo, en concreto y personalmente, pues creo que preferiría perder parte de mi seguridad, perder parte de mi privacidad en aras de tener más seguridad, ¿vale? Pero eso ya es cuestión personal cada uno y hay un debate entre juristas sobre este tema. El criterio más serio pues sería ponderar las dos cosas, es decir, ponderar la privacidad y la seguridad. Pero ya esto es una cuestión personal de cada uno. Si van a tomar la temperatura en la puerta de algunos establecimientos, pues no podemos decir que sea ilegal, pero tampoco es legal. Pues está en una situación no regulada, con lo cual sería alegal. Y con esto, aquí os pongo otras noticias de las que han aparecido estos últimos días acerca de este tema, esta en concreto es del país, y bueno, pues aparece porque es una realidad social. Entiendo que empezarán a hacerlo en muchos sitios. Esperemos que las autoridades sanitarias al final se pronuncien en este tema, porque no se están pronunciando, ¿vale? Y bueno, aquí hemos llegado al final de la presentación. Espero no haber sido muy peñazo, pero el tema es que ya anticipaba yo que tampoco es un tema muy divertido. Y pasamos al turno de si tenéis algunas dudas o algunas cuestiones que nos haya quedado claras o algo. Bueno, pues si bien el tema suele ser árido, la verdad que lo has hecho súper ameno y a mí se me ha pasado súper rápido. Muchísimas gracias por esta súper masterclass, nos ha quedado súper claro, a mí por lo menos, muchas cosas que desconocía y me ha parecido muy interesante todo, de la parte inicial y la parte del COVID, me parece muy interesante. Os recuerdo a todos que podéis lanzar a través del módulo de preguntas, que está señalizado con una interrogación, las preguntas que queréis hacerle a Juan Manuel. Y bueno, yo te empiezo leyendo una de ellas, en este caso es de Joaquín, que dice, preguntar si existe alguna fórmula mágica, software o similar, para que los datos que se hayan recabado de mí
sean olvidados o borrados, aunque sea solo temporalmente hasta que vuelvan a recabar más sobre cada persona? Pues eso, Joaquín, una vez que tú das el consentimiento para el tratamiento de los datos, debes ser tú el que ejerzas el derecho de cancelación de esos datos. Entonces no hay ninguna fórmula mágica. Hay una fórmula a efectos de recepción de publicidad, que hay por ahí unas listas en las que te inscribe y teóricamente el que te envía la publicidad, antes de enviarte esa publicidad, debe de mirar, son las listas Robinson, que es que no me salía el nombre. Antes de enviarte publicidad debe consultar de que no te ha inscrito en las listas Robinson, pero te doy fe de que no funciona, O existe una obligación legal de que los operadores publicitarios, antes de enviar publicidad por medio electrónico, consulten la lista si está o no está incluido, pero no funciona. Con lo cual, algo mágico para que borren tus datos, no. Tendrías que ir a cada responsable de tratamiento al cual hubiera otorgado el consentimiento para el tratamiento de sus datos para decir que te los cancelara. Bien, es cierto que hay un principio en protección de datos que los datos no los debes conservar cuando ya no sean necesarios para la finalidad de la que fueron recabadas. Pero vamos, eso se lo pasa a la gente normalmente por donde sabéis. Normalmente a cualquier empresa que vaya tiene un fichero de clientes. Si la empresa tiene 25 años, pues tienen el primer cliente que tuvieron hace 25 años y nadie se preocupa de filtrar o de borrar dentro de esa lista de clientes los datos que, por ejemplo, si no lo han vendido hace 5 años. Tú se lo dices, oye, pues no lo debes de tener. Y dice, bueno, pues no sé, pues ya está. Pues bueno, la gente no es muy proactiva en eso. Espero haberte aclarado un poco, pero es complicado, lo que dices es complicado. Bueno, sí, el caso es ese, ¿no? Que cuando tú cedes tus datos, aunque sea accidentalmente, como comentabas antes, ¿no? Que habremos dado clic sin querer a algo por quitárnoslo de en medio de la pantalla del ordenador y de repente estamos dando consentimiento, estamos aceptando las cookies sin darnos cuenta o todo esto, deshacer ese camino es complicado cuando ya es luego una cesión de datos, ¿no? Porque tú ya puedes llegar, o simplemente si tú identificases a quién le has dado los datos accidentalmente, si le cancelas los datos, automáticamente toda la cadena de cesión de datos que pueda haber entre esa empresa y otras publicitarias, por ejemplo, Sí, se debería de preocupar si le cancelan los datos de que cancelaran el resto. Pero se debería solo. Que lo hagan, ya lo dudo. Esto es como cuando contratas una línea de teléfono, que son todo facilidades, pero cuando quieres darte de baja, bueno, es prácticamente una tarea imposible. Muy bien. Pues otra pregunta de José Pablo. Dice, cuando perteneces a una federación o una federación de asociaciones y el órgano común a todas ellas te solicita datos de tus asociados particulares, ¿qué obligación tienes de ceder esos datos a ese organismo? En caso que te presione para que los cedas, ¿puedes denunciar esta presión a algún organismo concreto? Muchas gracias. Ya creo que lo vimos también en el colegio una vez que os pretendían que dierais los datos de los colegiados. La cesión de datos, por definición, está prohibida. O sea, no se pueden ceder datos de carácter personal si no hay consentimiento del interesado, ¿vale? O sea, partimos de esa base. Otra cosa es que haya una legislación que te obligue a ello. Si no tenemos consentimiento del usuario afectado y no hay ninguna legislación que nos obligue a ello, pues nos podemos negar perfectamente a ceder los datos de carácter personal en aplicación de la legislación en materia de protección de datos. Bueno, considero contestada la pregunta. Luego, últimamente ha surgido cierta controversia con todo el tema de también lo has comentado antes, pero ha surgido bastante controversia con este tema de la geolocalización de la gente para saber si estábamos cumpliendo o no con el confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Se garantizaba el anonimato de los datos, pero
Estos datos en condiciones normales serían valiosísimos porque nos daría además se habla mucho de ello en todo el tema de Big Data, que coincido con esa afirmación de que es el petróleo del siglo XXI, ¿no? O el oro negro del siglo XXI. Y en este caso, si se hubiese realizado esa geolocalización de todo el mundo en una época normal, de funcionamiento normal, nos ofrecería muchísimos datos súper valiosos para hacer estrategias de Smart City, valiosísimos para las empresas también, para un montón de estudios sobre el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? a la hora de comprar, de moverse, de hacer su ocio, de trabajar, de desplazarse, en fin. Hay cierto temor a que esa geolocalización, que en un principio se está ejerciendo para hacer un control sobre la movilidad en tiempo de confinamiento, que continúe a posteriori y sobre todo o sea, cuáles son los mecanismos para garantizar la privacidad de esos datos, ¿no? Vamos a ver, en lo que han dicho las autoridades es que esa geolocalización va anonimizada, es decir, se sabe tu dato de localización, pero no se sabe quién eres. Garantía como tal, existe la legislación en materia de protección de datos, que eso no se podría hacer si no fuera de forma anonimizada, salvo que nos pidieran el consentimiento. Pero yo dudo mucho en que, porque creo que antes de entrar y antes de controlar el tema de los movimientos de la pandemia, ya habían pagado el Instituto Nacional de Estadística a ciertas compañías telefónicas para que les facilitaran los datos de geolocalización de los usuarios de los teléfonos para hacer ciertos estudios de movilidad de la población. Yo no sé, aquí yo entiendo que en la situación que vivimos tenemos todos un gran hermano que nos está mirando prácticamente todo. Cuando había cierta revolución y cierta disconformidad con la gente cuando esto se publicó, pero que sin que nos vigile el gobierno, otras compañías nos están vigilando mucho más de lo que dice el gobierno que nos va a vigilar, porque Google sabe de nosotros, aunque eliminéis vuestra geolocalización de vuestro dispositivo, o geolocalizan las compañías telefónicas por las tres antenas, por la triangulación de las tres antenas más próximas y saben todo de nosotros. O sea, Google nos lee los correos electrónicos, todos los correos electrónicos de Gmail nos los lee y nos lee todo. Es la penalización que tenemos con aquellas aplicaciones que nos dan de manera gratuita. Esa manera gratuita es a costa de nuestros datos de carácter personal. Y a lo que me refiere de si tenemos alguna garantía de que el Estado no siga haciendo eso, pues debería ser el primer garante del cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. Pero yo tengo mis serias dudas. Yo tengo mis serias dudas de eso. Sí, además, bueno, lo de Google lo vimos recientemente. Yo creo que en El Hormiguero precisamente salió alguien explicando eso, y que el propio usuario de Google, con su cuenta de Google o Gmail, podría entrar y ver esos propios datos y eliminarlos, claro. Pues este debate es interesante porque además nos ocurre muchas veces que estamos hablando sobre, por ejemplo, comprar una nueva webcam, ¿no? Que es un tema que salía el otro día. Terminas la conversación, en este caso no telefónica, te metes en tus redes sociales y te empieza a aparecer te empieza a ofrecer publicidad sobre webcam y te metes en internet, en el navegador y te empieza a aparecer publicidad sobre webcam, ¿no? Y de repente empieza a aparecerte todo y dices, bueno, que es casualidad, no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad. Hay estudios, yo estoy en foros de privacidad y prácticamente está admitido que hay dispositivos electrónicos que nos graban las conversaciones.
y que se hacen análisis a través del Big Data de esas conversaciones. No es raro que hables de vacaciones y la primera publicidad cuando entre en Internet sea de cosas de vacaciones, o que hables de algo aparte de la publicidad. O sea que yo creo que la privacidad, pues decía antes que es el gran dilema, privacidad o seguridad. Pues no sé, hay veces que gana, que cedemos muchas veces privacidad por tener seguridad, pero esa seguridad luego no es completa. Y Bueno, con estas empresas o estas grandes multinacionales, pues bueno, pues asombraría a saber los análisis que hacen y los datos que venden. O sea que simplemente con el Google Maps, que lo llevamos todos instalado en el teléfono, Google está sabiendo dónde nuestro potencial económico dependiendo de a qué concesionario de coches vayamos. Nuestra religión dependiendo de si vamos o no asistimos a actos religiosos, si vamos a médicos privados o si vamos a médicos públicos, si tenemos a nuestros hijos en colegios públicos, los tenemos en colegios privados, en qué supermercado compramos. Luego tienen acceso también normalmente nos llega una alerta de correo electrónico cuando compramos con nuestra tarjeta. Si esa alerta llega a un correo de Google, también sabe Google de dónde estamos comprando y cuándo nos estamos gastando, ¿eh? No quepa duda que Google lee todos esos datos y los analiza. Entonces, pues no sé, vivimos en un mundo que la defensa de la privacidad cada vez se va haciendo mucho más complicada porque además va avanzando el Internet de las cosas. Ya prácticamente con cualquier electrodoméstico que compre va a tener Internet. O sea, que van a tener posibilidades, tiene una lavadora que va a traer Internet de las cosas porque la podrás conectar desde tu casa. Pero eso implica también de que en estos análisis de Big Data sepan también a la hora que lavas o cuántas veces lavas a la semana. O sea que cada vez vamos a ir cediendo más con el avance de la tecnología, vamos a ir cediendo más en nuestra privacidad porque y el tema del Internet de las cosas va a ser fundamental en esto. Los nuevos coches eléctricos que hay, estos de Tesla, pues bueno, pues eso van haciendo análisis de todo lo que van viendo y grabando todas las imágenes de por donde vamos. Y bueno, y ahí suma y sigue, es un suma y sigue de cualquier cosa, cualquier aparato electrónico, pues bueno, ya hay hasta estas aspiradoras robots en la que hacen un seguimiento de las veces que barres o limpias tu casa y te van haciendo planos de cómo es tu casa. O sea que vamos teniendo intimidad con cosas que no nos las planteamos, pero incluso una barredora te está haciendo un plano de tu casa que está subiendo una nube. Luego podemos tener mayor o menor seguridad o mayor o menor confianza en ese proveedor que está haciendo con esos datos. Pero la verdad es que la privacidad cada día se va haciendo mucho más complicado para preservarla. Súper curioso todo ese mundo de Internet de las cosas que se nos viene y efectivamente pues hasta el aspirador Rumba o modelos similares, ¿no? Claro, van automatizados y nos van dibujando cómo es nuestra casa, ¿no? Los sistemas de compra por internet igual, ¿no? Al final se miden un montón de variables y sabemos que creo que estamos comiendo bien y mal, ¿no? Bueno, te voy a lanzar la última pregunta que he recibido por el sistema, que dice, ¿puede un empresario controlar dónde están sus trabajadores mediante los teléfonos de empresa o mediante los localizadores de los vehículos de empresa? Y añade, o incluso mediante videovigilancia en el local de trabajo. Vamos a ver. El Estatuto de los Trabajadores, su artículo 20.3, da una facultad de vigilancia al empresario. Se podría utilizar este artículo para geolocalizar o videovigilar a nuestros trabajadores. Lo que sí hay que informarles por escrito, ¿eh? No se puede videovigilarlo ni geolocalizarlo si el trabajador no ha sido previamente informado por escrito. Respecto a los equipos para geolocalizarlo, lógicamente debe ser propiedad de la empresa. O sea, no podremos geolocalizar a un trabajador con una aplicación instalada en un teléfono que sea suyo porque eso es ilegal. Pero si la aplicación, el teléfono o el GPS está instalado en un vehículo de la empresa, sí podemos geolocalizarlo
previamente habiéndolo informado. Hay que informarle, igual que cuando se videovigila, pero informarlo por escrito. Si no, no deberíamos hacerlo, porque estaríamos incumpliendo la legislación en materia de protección de datos. Sí se puede hacer con información previa al trabajador. ¿Pero requiere su consentimiento o basta con información? Cuando distinguimos entre consentimiento e información. O sea, yo cuando pongo dentro de mis prerrogativas, si yo en un centro de trabajo decido instalar cámaras de videovigilancia para vigilar a los trabajadores, estaría dentro de las prerrogativas que me concede el artículo 20.3 que permite al empresario utilizar determinados medios para vigilar a los trabajadores. Entonces, yo lo que tengo es que informar al trabajador por escrito de que voy a utilizar ese medio para vigilarlo. No necesito su consentimiento, ¿vale? No necesito su consentimiento. Ahora sí, tengo que cumplir una serie de premisas. Pues en el sistema de videovigilancia, pues no videovigilar zonas de descanso, no videovigilar comedores, no videovigilar vestuarios. Hay que seguir. Sí, luego las imágenes solo las puedo guardar un mes, no guardar más tiempo las imágenes. Tengo que utilizar luego unas medidas de salvaguarda, pero no pedir el consentimiento. Y para la geolocalización es igual. Le tengo que informar, pero no obtener su consentimiento. Bueno, la geolocalización, además de utilizarla con esa finalidad, pues normalmente se pone otra finalidad que por preservar el patrimonio de la empresa o el activo de la empresa. Oye, si yo te tengo dado un vehículo, pues si te lo roban, pues quiero saber dónde está el vehículo, ¿vale? Y eso lo podemos utilizar también. Ahora lo que le tenemos que avisar al conductor o al que utilice el vehículo es que lo estamos geolocalizando, porque nos puede pasar lo mismo que le pasa a cuando estamos videovigilando a los trabajadores y no le hemos informado por escrito, que si queremos utilizar esa información en un proceso disciplinario, nos encontremos que cuando vayamos delante del juez nos diga el juez que no nos admite esa prueba porque no hemos informado previamente al trabajador. Pero con esa premisa de información previa sí se puede geolocalizar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa contestación. Vamos a meterte una extra porque ha entrado justo a tiempo mientras estaba comentando esta otra. Bueno, sí. Y con esta cerramos. Dice, como empresa, es José Antonio, nos dice, como empresario no me has ayudado mucho con la disyuntiva de seguridad o privacidad. Pues tú mismo has dicho, y es así, que como empresario empleador tengo que vigilar por la salud de mis empleados. ¿Te podrías arriesgar un poco más y decirnos qué tenemos que hacer en caso de que un cliente se niegue a que le tomemos la temperatura? Otra pregunta que posible... Bueno, contestamos estas. Porque son dos. Vale, dime. No, que de momento no hay ninguna legislación específica. Le podemos prohibir el acceso. Hay en algunos foros que también dice que podías aplicar esto, que te puede reservar el derecho de admisión a alguien, ¿vale? Si no se quiere medir la temperatura, pues podía, en algunos foros o algunos juristas dice que en ese caso se podía aplicar de que le está reservando su derecho de admisión. No hay nada legislado, al contrario. De hecho, si en algún sitio hay alguien que está midiendo la temperatura, al que no quiera que le mide la temperatura, pues lo normal que hacen es que te impiden el paso. Entonces, por eso es lo que decía que está la ponderación entre la seguridad o la privacidad. Si yo soy el que quiero acceder, pues digo, oye, pues si quiero acceder y esto lo están haciendo por seguridad mía, pues lo que tengo es que dejarme que me midan la temperatura porque es por seguridad de todo. Entonces cedo parte de mi privacidad por mi seguridad. Pero si soy tan leal de que quiero preservar mi privacidad, no voy a ese local. No vayas a ese local porque sabes que si no te miden la temperatura, no vas a entrar. Pero si es la prerrogativa del empresario que puede decir...
Porque Sí. pueda ser una política, digamos, de prevención de riesgos laborales propia de la empresa, ¿no? Para los empleados se puede utilizar la prevención de riesgos laborales y ya hay una base legitimadora. Para los clientes no está tan clara esa base legitimadora, pero es que tampoco está legislado, no está legislado. Ahora, si se toma la temperatura, pues es que yo he leído tantas cosas que he leído hasta que como es un dato de salud, los datos de salud solo los pueden tratar profesionales de la salud. O sea que Pues, no puede ser un guardia de seguridad el que mida la temperatura, que tendrías que tener a un profesional de la salud midiendo. pues Imagínate tener un médico. a mí me consta que tanto empresas como algunas administraciones públicas, sus servicios de prevención sí que han implantado esta obligatoriedad del administrado o del cliente, digo, el propio servicio de prevención de riesgos laborales. Sí. Pues, no sé, ahí hay mucha discusión, ahí habría mucho que hablar. Por el servicio de prevención de riesgos laborales, bueno, pues podría verlo por la vertiente de que no se infecten los empleados, pero no sé, eso ahí lo que pasa es que ahí tendría que ponderar el interés legítimo del empresario en que no se infecte sus empleados contra el derecho a la privacidad que tienen los clientes. Es que ahí es muy complicado, es difícil. De hecho, no hay nada legislado y hay 40.000 foros que hablan y uno dice una cosa contraria a la otra. Y la propia agencia, en este comunicado, luego voy a pasar la presentación en PDF y hay un comunicado al respecto y la propia agencia es reticente a que se utilicen esos medios, porque es que tampoco no se ha pronunciado la autoridad sanitaria en que ese sea un un medio efectivo de evitar la propagación del virus. O sea que puede haber clientes asintomáticos que aunque no den con temperatura van a entrar y te van a contaminar. Luego, ¿qué hacemos? Si no, ponemos además que se tenga que hacer un PCR. Bueno, no lo sé. Es complicado, es un debate. Ya he dicho antes que eso hay un debate entre profesionales de la privacidad y darte una respuesta. ¿Que lo están haciendo? Pues lo están haciendo. Que lo están haciendo, lo están haciendo. Pues ya te he dicho que ilegal, que podemos llamarlo que es alegal, que no se ha legislado a ese respecto. Pero si lo hace, ya sabe el que va que si quiere entrar tendrá que pasar porque le hagan, porque le midan la temperatura, si no, no le van a dejar entrar. Bueno, pues la apostillaba la pregunta con la siguiente. Decía, otra pregunta que posiblemente no tenga relación con la charla de hoy es el hecho de que muchos clientes utilizan nuestros presupuestos donde se relacionan muchos datos técnicos para pedir precios a otros proveedores. ¿Puedo denunciar este hecho? Esto es interesante, ¿eh? Esto ocurre mucho. Son datos técnicos, ¿no? Datos técnicos, ha dicho, ¿verdad? Sí, sí. Datos técnicos no tan... Pero definido a través de la pericia y del conocimiento y del bagaje profesional de un profesional de la ingeniería, ¿no? En este caso, tú realizas una serie de prescripción técnica, ¿vale? Entonces esa prescripción en base a unas consultas y tal, y luego eso pues sale, digamos, o sea, tú se lo das a tu cliente para que el cliente, claro que el cliente ya pasa a ser por lo menos copropietario, ¿no? Esta discusión ha salido muchas veces cuando alguien había hecho un diseño de fachada, por ejemplo, de un local, ¿vale? Y luego venía alguien y se lo clonaba, ¿no? Y se lo copiaba, ¿no? Porque le había gustado, estaba en la calle, lo había visto y lo copiaba. Hace años hubo cierta discusión a ese respecto, ¿no? En este caso es una prescripción técnica que tú das para solucionar un problema concreto y que pueda acabar pues en manos incluso de la competencia. Ahí, Fernando, ahí en cuanto a protección de datos no tenemos nada que hacer. Ahí no sé si habría otra legislación que pudiéramos aplicar, como, pues no sé, pues no, alguna de diseño industrial o no sé, a otro tipo de legislación. Pero con respecto al tema de la protección de datos, el único dato protegido que iría dentro de ese presupuesto, protegido en protección de datos, no hablo con otras legislaciones, sería solo y exclusivamente el nombre de la empresa que hace el presupuesto y si la empresa es un autónomo, porque si es una sociedad
no está protegido. O sea que el único dato es que si podríamos, y tendríamos que demostrarlo, es que ese presupuesto lo ha dado a otra empresa y ahí van datos nuestros de carácter personal. Si es un autónomo, es decir, una persona física. Si es una persona jurídica, ni siquiera eso. Tendría que buscar ahí por otro tipo de legislación. En materia de protección de datos, ahí no podemos hacer nada. Ahí nos están desvelando datos de carácter personal. Son datos técnicos.